La dinámica de la protesta social en Argentina durante el periodo 1880 a 1914 está asignada por el proceso de formación y de desarrollo de una clase trabajadora que va surgiendo en la Argentina, designada por un modelo agroexportador, que ya durante las décadas de 1880 y sobre todo en la década de 1890 pega un salto importante porque se asiste a la conformación de un nuevo movimiento social. Ese movimiento social es el que conocemos tradicionalmente como movimiento obrero. Primero con la constitución de una serie de sociedades de ayuda mutua, sociedades mutuales, luego con la conformación de la que se conocía en la época como sociedades de resistencia y finalmente ya acercándonos a fines del siglo XIX con la constitución de los sindicatos por oficio. La organización no se desplegó en abstracto, sino que surgió en el contexto del conflicto. 1890 es un punto de inflexión importante, se conmemoró por primera vez en el país el Día Internacional de los Trabajadores y se dieron los primeros pasos para la constitución de una federación de trabajadores que nucleara a las distintas sociedades de resistencia y sindicatos. El primer momento agudo de conflicto se dio en una suerte de lo que fue conocido, los propios diarios de la época, como La Nación, la prensa, denominaron un ciclo de agitación obrera, que ocurrió entre 1888 y los inicios de 1890. Ese salto en la conflictividad tenía que ver con un agravamiento de la carestía de la vida, es decir, una suba de los precios que amenazaban a niveles de subsistencia a los trabajadores. Después del ciclo 88-89, con la crisis económica, social y política que estalló en el país desde julio de 1890, siguió un ciclo de repliegue que aproximadamente se ubica hasta el año 93-94. Y ahí se inició un segundo momento de movilización y de protestas que tuvo su pico hacia agosto de 1896 en una huelga a la que convocaron varios sindicatos en solidaridad con la huelga de los ferroviarios. Ese proceso fue conocido con el nombre de huelga grande. No llegó a ser una huelga general, pero se pareció bastante a ese proceso. Ya iniciado el siglo XX, vamos a conocer esa primera década tan conocida y tan signada por el desarrollo del anarquismo y el crecimiento muy fuerte de la FOA-FORA. Porque todos esos 10 años prácticamente, técnicamente entre 1902 y 1910, estuvieron marcados por intensos conflictos, grandes huelgas, por lo menos 7 huelgas generales, acompañadas muchas de ellas con manifestaciones que en la ciudad de Buenos Aires derivaron en hechos de violencia muy agudos. Uno de ellos fue, por supuesto, el conocido como la Semana Roja. Esto fue una huelga general acompañada de movilización en mayo de 1909, que derivó en una intensa represión al mando del coronel Ramón Falcón y, bueno, unos meses después Ramón Falcón fue asesinado por un militante anarquista extranjero llamado Simón Radovisky. ¿Cómo respondió el Estado ante la movilización y la protesta? Bueno, obviamente inicialmente con mucha, sorpresa por el desarrollo tan precoz de un movimiento obrero muy militante, muy activo, signados por dos grandes corrientes político-ideológicas. Inicialmente fue más fuerte la corriente que terminó dando vida al Partido Socialista, que se forma en 1896, pero que viene actuando bajo formatos previos desde por lo menos 1890, cuando se da vida a un periódico muy importante que se llamó El Obrero. Y luego los pasos que siguieron, la constitución de la agrupación socialista, hasta llegar al Congreso Constituyente del PS en junio del 96. El Partido Socialista tuvo presencia en el movimiento obrero, pero lo notable fue el desarrollo más tardío, pero finalmente más poderoso de la corriente anarquista. El anarquismo inicialmente tuvo una característica, es que tuvo mayor fuerza en los primeros años la llamada corriente antiorganizadora, que no encontraba en las luchas reivindicativas de los trabajadores y de los sindicatos una vía suficientemente revolucionaria para impugnar el orden de conjunto, ¿no? Y el orden estatal y el orden del capital. Pero para los últimos años de la década de 1890, sobre todo desde el momento que se fundó el diario La Protesta Humana, luego conocido con el nombre de La Protesta, cobró vida, tuvo más importancia la llamada corriente organizadora. Y esa corriente sí fue hacia el movimiento obrero, tomó las demandas de los trabajadores por aumento de salarios, por acortamiento de la jornada, por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, las trabajadoras,
y alrededor de esas demandas constituyó un movimiento social muy activo y muy militante. Esa es la razón por la cual los anarquistas tuvieron mucha capacidad para enlazarse con otro tipo de protestas que no tenían que ver con las luchas tradicionales de los asalariados. Por ejemplo, una huelga de inquilinos que se desarrolló en 1907, es decir, un conflicto protagonizado por, sin duda, muchos de ellos, la mayoría de ellos, trabajadores que reclamaban por la fuerte suba del precio de los alquileres. La formación de esta clase trabajadora en la Argentina fue en buena medida con la incorporación de esa masa enorme de inmigrantes que llegaban al puerto de Buenos Aires, 100.000, 150.000 inmigrantes por año. Muchos de los trabajadores tenían una condición extranjera y eso obviamente agravaba la situación de opresión, de exclusión, ¿no? Que sentían por parte del sistema. Los anarquistas se enlazaron muy bien con este tipo de trabajador, ¿no? El modelo de trabajador en general que respondía al inmigrante, varón, adulto, que no dominaba el idioma, que estaba excluido del sistema político, que no se sentía tentado por incorporarse a un sistema político considerado oligárquico, fraudulento. Todo esto generó las condiciones para que el anarquismo fuera la corriente dominante, hegemónica en ese incipiente mundo de los trabajadores. Y por eso fue el anarquismo la primera corriente con peso en el movimiento obrero. Ante la inicial perplejidad por el desarrollo de este movimiento obrero y sobre todo por una corriente tan combativa y tan poco negociadora, tan confrontacionista como era el anarquismo, obligó a los conservadores a adoptar, sobre todo en los años iniciales, un camino para controlar la protesta social por la vía de la represión, ¿no? Fue común que las manifestaciones obreras fueran respondidas por cargas de la policía. Junto con esta variante, diríamos, represiva, también el Estado conservador buscó una vía de atenuación del conflicto con otro tipo de estrategias. La legislación laboral en este periodo avanzó muy a cuentagotas. La mayor parte de los trabajadores del mundo del trabajo se hallaba carente de legislación laboral. Cuando uno ve las peticiones de esas sociedades de resistencia, de esos sindicatos de oficio, de esas primeras federaciones, se da cuenta del nivel de precariedad en la que estaba desarrollándose ese mundo del trabajo, que no hizo más que, lógicamente, expandirse. Un gran crecimiento, al calor de un gran crecimiento, por supuesto, de la economía. Pero en general Buenos Aires ofrecía el panorama de una ciudad que tenía prácticamente desparramadas, no solo en los barrios del sur de la ciudad, como La Boca, Patricios, Nueva Pompeya, sino prácticamente en toda la ciudad tenía desplegadas fábricas y talleres que la fueron convirtiendo a Buenos Aires, todavía no claramente en este periodo, hasta 1914, pero sí, yo diría, en la siguiente década, en la principal ciudad obrera de América Latina. Esto es interesante porque entonces, en el ciclo 1880-1914, estamos ante el proceso embrionario de lo que va a ser la constitución de un fuerte mundo del trabajo, de un poderoso movimiento obrero y de una muy interesante cultura obrera. Siempre me interesó la historia argentina y dentro de este ciclo, de fines del 19, principios del 20, todo el proceso de conformación de este movimiento obrero me resultó muy interesante, sobre todo porque luego el movimiento obrero en la Argentina siempre fue un actor tan relevante. No se puede entender la dinámica, por supuesto, social, política y económica de la Argentina en el siglo XX sin la participación de la clase obrera, del movimiento sindical. Bueno, mi nombre es Hernán Camarero, yo soy doctor en Historia, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Soy profesor titular de Historia Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras y investigador principal del CONICET. Mi área de especialización es la historia social y política de la Argentina durante el siglo XX. En especial, mi especialización es la historia del movimiento obrero, del mundo de los y las trabajadoras y de las culturas de izquierda en la Argentina durante el siglo XX.